nazco en Pando. En aquel momento era 25 de mayo, hoy es Ferreira, y Garibaldi. Esa esquina de la casa de mis padres, esquinado con la casa de Bertolotti. Ahí mi padre, por allá por el 38, empezó a hacerse la casa, en el 40 se casó, y en el 42 aparecí yo. Un 18 de junio le gané por un día a Artigas. Bueno, ahí nazco y viví toda la vida acá en Pando. ¿Cómo era ese Pando? ¿Qué recordás de tu infancia? Calles, casas, Sí, ¿qué sí. tanta población? Contame. Bueno, la población ya la empecé a evaluar después de ponerle los 12, 13 años. Mi niñez se suscribía ahí a la manzana esa y nada más. ¿Y había otros gurises o gurisas para...? Montones. Papá teníamos una casa muy grande, con mucho fondo, en el cual tenía un parrillero allá al final, pero después tenía plantado naranjos, tanjarinos, bueno, le gustaba todo eso y tenían una pecera muy grande en el piso. Eso le gustaba a mi madre, que estaba repartida y seccionada porque le gustaba criar y tenía todo tipo de peces, más allá de que tenía adentro, tenía 3 peceras más. Pero esos eran los peces de temperatura. Y en ese fondo grande, papá había hecho un rectángulo, y lo había llenado de arena, un rectángulo grande era. Lo había llenado de arena y ahí había puesto un par de hamacas, un trapecio, una barra, argolla, ¿viste? Y ahí prácticamente en ese lugar se reunían prácticamente todos los muchachos del barrio. Y después, entre la casa y eso, había un patio también bastante grande, y ahí venían, ya te digo, mirá, la vida nos dio nietos en común con Óscar Pelufo. Óscar vivía, nosotros vivíamos en una esquina y él vivía en la otra. De la edad de Óscar, que nos llevamos 5 años, venían un montón de amigos también. Nosotros éramos más chicos, ¿viste? Nosotros teníamos 8 o 9 años, ellos tenían 13 o 12, 14. Venían todos. Es decir, esa casa era un poco el centro del barrio. Bueno, a medida que fuimos creciendo, ya después dejamos la escuela de los maristas. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 menos cuarto, y teníamos que entrar a la 1 de vuelta, y ahí te quedabas hasta que supieras lo que tocaba ese día. Si sabía, a las 4:30 te iba. Si no, te quedaba hasta que supieras. Esa era la metodología en aquel momento del colegio. De mañana y tarde. Y bueno, así transcurrió la infancia y la primaria. Después, a los 12 años, después entro al liceo, que también me quedaba a una cuadra. El liceo Pando estaba, sabés que estaba allí al lado de... Bueno, me quedaba ahí a una cuadra. Y también la casa fue un centro de reunión de todos los compañeros, sobre todo de los que viajaban. En esa época venía todo camino a Maldonado, venían compañeros de Punta Riel, todo Ruta 8 venían, todo ahí. Y los que llegaban, una hora adelantado, había uno de los compañeros tenía
el padre tenía panadería en el kilómetro 16 y bueno, él ya aparecía a 9:30, 10, ya aparecía con una bolsa de bizcocho todos los días y ahí desayunaban todos los que llegaban. Por eso digo, siempre fue, la casa de mis padres fue un centro de reunión hasta que prácticamente terminé el liceo, ¿viste? Ya después... ¿Qué querías ser cuando eras chico? No tengo así no tenía una vocación, no tuve nunca una vocación de decir... ¿Y cómo eras como alumno, como estudiante, tanto en la escuela como en el liceo? No, nunca tuve problemas. Digamos que ¿Te gustaba estudiar? de muy bueno, ¿no? O de sobresaliente a bueno, estaba más o menos en la mitad. No, nunca, es decir, en el liceo nunca fui a un examen y en el colegio, ya te digo, tenías que saber o saber, porque si no te quedaba, ¿no? Te iban marcando la elección del día y si no estudiabas en tu casa, estudiabas ahí. De esa no te zafaba, por eso ahí más o menos. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? ¿Tu mamá qué hacía? Papá, papá era el gerente de Bertolotti. Ajá. Fue gerente muchos años, él entró en 1908 y se fue en 1958. Se fue, no, se jubiló. Mi padre era mucho mayor que yo. Se casó con 45 años y yo nací cuando él tenía 47. Pero era un padre. Era un padre y a medida de que pasó el tiempo, sobre todo en los últimos tiempos, hay más reconocimiento de lo que era un tipo muy avanzado, ¿viste? Era un tipo que la diferencia de edad no se notaba en el sentido de que estaba actualizado con todo, desde el punto de vista de la enseñanza, desde el punto de vista de la captación de amigos, de cómo encaraba, cómo te hablaba, ¿viste? Siempre fue una persona que nunca me puso más límite que el de la enseñanza, ¿no? Mirá, esto es bueno, esto es malo, pero pues no fue, yo, es decir, entré a reconocer un montón de cosas de esas muchísimos años después, sobre todo cuando fue cambiando, porque no sé si a los niños y a los adolescentes les pasa lo mismo, ¿no? Es decir, a uno le parece que en ese periodo es todo igual, ¿no? Y no, ¿Qué sentís y no es así. No, ¿Qué sentís que aprendiste o que te dejó? no, lo que pasa es que la generación mía tiene la suerte de haber captado, haber aprendido todo el adelanto que hay en el tiempo, porque vos lees lo que sea y del 1800 al 1900 es muy poco lo que cambian las cosas. De 1900 para nosotros, para acá, para Uruguay, digo, ¿no? De 1900 a 1950 también es bastante monótono, pero después ahí se empieza a acelerar con la televisión. El medio de comunicación es muy importante, es decir, y ahí es donde empieza a cambiar, y después, cuando explota todo por los 80 o 90, que ahora, de los 90 a hoy, ahí, sí. ¿Terminás el liceo y qué haces? Sigo estudiando, en ese momento, era hasta cuarto acá, voy a
a Montevideo a hacer preparatoria, que se llamaba en aquel momento, que es el quinto y sexto acá. Hice quinto y cuando empecé sexto ya no tenía muchas ganas de seguir estudiando. ¿Y entonces? No me da. Y entonces se lo planteé a mi padre y dice, bueno, mirá alguna cosa que te pueda servir para algo y sigamos viendo. Y al poquito tiempo que dije de eso, no sé si fueron 3 meses, 2 meses, 4, me dijo, mirá, hay un negocio. ¿Te gustaría? Hago una gestión y lo compramos, pero te tenés que encargar de eso. Que fue la fábrica de tejido. Entonces, ¿Fábrica de tejido? fábrica de tejido de alambre. Hasta el día de hoy la tenemos. ¿Y dónde está ubicada? Estaba ubicada en Pío N y Meneses, frente a Barraca 5 esquinas. Ahí empecé el 7 de junio del 61. Y el 6 de junio del 98 compré en la ruta 101. Viste, hay una gomería grande ahí. Bueno, nosotros estamos enfrente. Ahí compré una propiedad y nos mudamos para allá en el 98. Y estuve ahí con los 2 pies hasta hace 3 años. Ahora uno lo tengo acá y otro todavía lo tengo así. No, se quedó mi hijo con eso. A ver, ¿cómo es una fábrica de alambre? Fábrica de tejidos de alambre. No. ¿Y cuando ingresaste en el rubro? No tenía idea de nada, de absolutamente de nada. Lo único que no era experiencia comercial tampoco, pero lo único que cuando empecé el liceo, en el segundo año, mi padre me dice, mirá, tengo un problema ahí que capaz que vos me lo podés ir resolviendo. En aquel momento la facturación se hacía todo en libreta y estaba todo el mostrador de venta y habían 5 o 6 libretas. ¿Viste? Pues los muchachos cada vez que hacían una venta agarraban la libreta y punta. Y tenían las 2 libretas que en aquel momento, la de crédito y contado. A mí me tocaba revisar las de crédito. Pues de contado ya se fue. Si cobraron mal, sí, se fue. Pero empecé a revisar un año por atrás. Con la lista de precios, la cosa, y empecé a revisar. Se cambiaban muy poquito los precios en aquel momento. Y bueno, y así estuve casi 2 años haciendo ese trabajo. ¿Viste? Después me puse el día y lo hacía. Pero era la única experiencia laboral que podía decir que había tenido era esa, no tenía más nada. Pando para Bertolotti y la familia Bertolotti es un honor pertenecer, estar y seguir estando y esperamos estar por muchos años más. Pando nos dio todo lo que tenemos y nos debemos a ella. La honestidad
y el respeto y la rectitud es la clave en este negocio y en cualquier otro negocio, incluso en la vida misma. Somos la cuarta generación, está mi hermano Alejandro y yo al frente de la empresa en este momento. Somos 4 hermanos, nosotros tenemos 2 más que están en otras actividades, pero que también pertenecen a la empresa. Seguimos porque nos supieron transmitir los valores desde el día 1, los valores del trabajo, del respeto, de la honestidad. Obviamente que para nosotros tiene un valor muy importante a nivel familiar y creemos fuertemente que sí, que ha marcado parte de la historia de la ciudad de Pando y de Canelones y del país también. La primera revista que se editó en Uruguay, que salió para todo el interior del país, la hizo mi bisabuelo, que la escribía él, que se llamaba la revista La Campaña. Fue la primera revista que salió para todo el interior del país. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Y después ingresaste a la fábrica y ahí... Y bueno, no, la compré una parte. Ah. ¿No? Eran varios socios. Que los socios, ninguno precisaba de la fábrica. Tal es así que trimestralmente se repartía alguna ganancia y ellos o hacían un viaje corto, se iban corto, o algo hacían. Pero te digo, uno de los socios era Carlito Praderio, el otro era Juan Antonio González, otro era Igor Novikó. Estoy nombrando gente que era todo comerciante de acá de Pando y tenía algo. Bueno, y pasó el tiempo. ¿Y cómo es el proceso para fabricar justamente? Bueno, están las máquinas que hacen bueno, se pone el rollo de alambre en una bobina. O sea, vos comprás los rollos de alambre. Seguro. Prácticamente en el país no hay fábrica de alambre, viene todo importado. El alambre se importa todo. Antes habían 2 fábricas, pero hoy resulta más importar que traer. Seguro el mercado nuestro es muy chico para las fábricas que... Entonces es más fácil importar. Pues, los rollos vienen, se llaman bobinas, vienen de 600, 700 kilos. Nosotros fraccionamos y después la pones en un carretero, eso se va conectado a la máquina tiene lo que podría decir una parte
donde hace el doblez del alambre y da la malla, que puede ser grande así, chiquita, bueno, sí, teje todo esto. Y ahí va, nada, eso se va arrollando y después en determinado momento se para y se saca el rollo y se continúa en ese trabajo. En aquel momento la fábrica tenía no solo fábrica de tejido, tenía una máquina de hacer cadena. Habían 3 máquinas que hacían los broches, clip de ese. Bueno, esas máquinas que hacían broches, eran 3 máquinas, la habían hecho los dueños anteriores, los que nos vendieron, habían hecho la máquina. La familia Escuder, que acá en Pando todavía, sí. Bueno, Robert, Alicia. Bueno, uno era el padre de Alicia y el otro el tío de Alicia. Era Isidro, el padre de Alicia, y José. José era algo impresionante lo inteligente que era. Porque hizo la máquina, vio un broche y le dijo al hermano, dice, ¿vos sabés que voy a hacer una máquina para hacer esto? Hizo 3 máquinas para hacer distintos tamaños. ¿Entendés? Y funcionaban. Claro, era un Pando también muy industrial en aquel entonces, ¿no? Sí. Bueno, en el 68, si no me falla la memoria, hay un decreto gubernamental que graba primero con un 40 y después, no me acuerdo, fue más todavía, a todo lo importado. Entonces ahí fue que empezaron a funcionar bien las 2 fábricas de alambre que había acá, porque si no, nosotros ya traíamos de Chile alambre. Cuando vino esa protección, bueno, el alambre se empezó a comprar acá, y esas máquinas tenían una muy buena producción, ¿no? Tenían muy buena producción. Te hago un paréntesis. Cuando me casé, los socios me dijeron, mirá, te vendemos la fábrica, te vendemos las partes nuestras. Y bueno, me hicieron una serie de negocios ahí que prácticamente, no te digo que me la regalaron, pero estuvo muy cerca. Y me quedé solo ahí, y seguí solo. Te vuelvo a esto. Tenía clientes muy importantes, era lo que había. Barreiro y Ramos, Mosca, todo eso eran consumidores del clip, porque no tenía acceso, y era la única fábrica que había acá en Uruguay. Eso fue funcionó hasta que abrieron la importación, entonces sí, ya después el importado, porque la maquinaria moderna hacía una producción 7, 8 veces más que nosotros. Y entró mucho el broche de plástico también, que la ventaja que tenía el broche de plástico, a veces se rompía, pero no oxidaba los expedientes. El broche de alambre, con el tiempo, claro, oxidaba el expediente que guardara, entonces se dejó de usar. Lo mismo que con la cadena, tuve fábrica de clavos también, una máquina de clavos, de hacer clavos. Bueno, todo ese tipo de cosas después se fue. Elásticos de cama. Antiguamente las camas eran todas de elástico y colchón de lana. No existía la parrilla de madera, ni mucho menos el tipo de colchón que hay hoy. Entonces eran todas
camas, y las camas, como todo, se vencía, ¿no? Y hacía, entonces, allá, si estaba bien era estirar, y si no, había que hacer nuevo. De eso prácticamente se hacían 2, 3 todos los días. David, ¿te casás y tenés hijos? Tengo 2 hijos, mi señora. ¿A qué edad te casaste? Yo a los 25. ¿Y dos varones, 2 mujeres? No, al Kiko ¿no lo conocés? Sí, claro. Bueno, el Kiko es hijo mío. Natalia, Ujú. son los 2 hijos que empadronamos. ¿Qué significa para vos tu familia? Mirá lo que es mi familia. Ahí está el nieto mayor, ahí esperando a si están. Y la nieta hoy no le tocó, pero si no vienen, es decir, los sábados, por ejemplo, vienen los 4 a almorzar acá con nosotros. Cada vez que salen a un lado nos invitan y nos llevan o vamos juntos. Es decir, tenemos una familia, por suerte, muy unida. Y bueno, está. Es decir, el ideal de familia está acá. Es decir, porque, ya te digo, en ese sentido, está. Y bueno, está. Y allá, mira, por allá está mi señora haciéndole de comer al nieto, ¿no? Es toda una aventura eso de ser emprendedor, ¿no? O de estar al frente de una fábrica. Sí. No es fácil, seguramente. Tiene sus altibajos. Sí, tiene porque, viste, por ejemplo, lo que yo tenía es prácticamente de todo lo que hacíamos, lo único que seguimos haciendo fue tejido. Lo demás se perdió todo porque lo que entra no compensaba hacer acá, compensaba. Claro. Y el tejido sí, porque el tejido ya es, a pesar de que ha intentado entrar y eso no es lo mismo. No es Ahora, hablamos mucho del trabajo, hablamos algo de la familia, pero ¿qué pasa con aquel pando socialmente? ¿Qué pasa con lo deportivo? ¿Qué pasa con los boliches que habían tanto? ¿Qué pasa con cómo se vivía en aquel entonces? Y ¿Qué bueno, anécdotas tenés? ¿Qué recordás? A los 9 años, el tío Carlos me llevó a aprender a jugar al básquetbol, ¿no? Ahí con Carlos Borriani. Carlito Borriani. No, Carlito no, Carlos. Carlos. Bien. Carlito era el hijo. Carlos. Carlos. ¿Te lleva aquí? A jugar al básquetbol, a aprender allá en la antigua cancha del Pando, allá donde estaba el Cine Artigas enfrente. Bueno, y ahí fue el deporte que prácticamente lo hice, porque después hice parte de atletismo y eso, pero solamente acá en la plaza y a nivel de competencia acá, ¿viste? Yo tuve la suerte de lo que, por ejemplo, te conté de que mi padre había hecho en la casa, un lugar donde había hamaca, trapecio, todas esas cosas. Eso me empezó a moldar el cuerpo ya de niño, ¿viste? Entonces tenía mucha facilidad para tanto para correr como para saltar, como para hacer todo. ¿Te gustaba el básquetbol? Me gustaba, sí. Más que el atletismo. Sí. No, el básquetbol seguí jugando hasta el último partido de básquetbol que jugué, lo jugué con mi hijo, de compañero. Así que, sí. ¿Pero llegaste a jugar en un equipo? Jugamos en el Pando, teníamos... ¿En el Pando? Sí. En ese momento el básquetbol del Pando era muy fuerte, digamos, mucha cantidad. Acá siempre habían 3 cuadros. Estaba Estudiante, Urupani y Pando. Pero después... porque Estudiantes también tenía básquetbol. Sí, Estudiante tuvo básquetbol, sí, ¿cómo no? Jugó un año, se formó Plaza, jugó unos años. Se formó San Lorenzo, que jugó un par de años también. Un cuadro que sí estaba todos los años, ¿no? Esa era la base, era de Suárez, ¿no? La muchachada de Suárez
todos los años compitió, pero después en la Liga de Pando venía cuadro de Atlántida, de Soca, de Tala, participaba casi todos los años en la Escuela Aeronáutica. ¿Y jugaban, ya tenía el Sigluti o jugaban en el Pando? No. Jugaban en el Pando. No, y Urupán. Ah, en el Urupán. En el año 61 se hizo un campeonato nacional de básquetbol que lo organizó la gente de acá, de la Liga de Pando, pero tuvo la gran visión de poner a un señor coronel Montaña, que fue el que hizo un espectáculo en ese momento. Y en ese momento se betuminizaron las dos canchas, porque eran de tierra, la de Urupán y la de Pando. Y ahí se hizo el campeonato. Y después ahí siguió. Entonces, sí se jugaba acá en Pando, en el Pando y en el Urupán. Cuando auspiciaba el locatario Suárez, ellos tenían cancha. Tala también tenía cancha. Atlántida tenía cancha en el club, es decir, se rotaba. Habían cuadros que, por ejemplo, la aeronáutica que no. Ahora, había una vida deportiva y competitiva mucho más grande que la que hay ahora, ¿no? ¿Ves lo que es el fútbol de salón ahora? Sí. El básquetbol era así. El fútbol de salón que tiene que concentrar todo en uno. Aquello no concentraba tanta cantidad, pero no bajaban de 300, 350 personas en los partidos de básquetbol, ¿no? Que era lo que había. No existía el fútbol de salón en ese momento. Claro. Y la concentración estaba ahí. Porque después los otros cuadros que hacían fútbol eran la fútbol de cancha, Cinco Esquinas, Atlanta. Y además del básquetbol, ¿qué otras opciones había? Había mucho boliche Bueno, el resto era social, sí. Yo fui habitué de Club Solís. Solís. ¿Y cómo era aquel Club Solís? ¿Qué hacían? ¿Quiénes iban? ¿Quiénes estaban? Dame anécdotas. Anécdotas. Bueno, primero teníamos un gran respeto, no en el Solís, en todo el pueblo, por nuestros mayores. Los mayores eran, ¿me entendés? Era un respeto enorme que se tenía con referencia ahora en algunos casos. Ahora, por ejemplo, yo antes prácticamente no se integraba un adulto mayor con los muchachos. Yo hoy, por ejemplo, tengo la suerte que todavía yo tuve mucho en el fútbol de salón, con San Lorenzo. Bueno, cada vez que hacen una comida me invitan, entonces toda esa cercanía que hay. Antes no. Con 60 años de diferencia, o más. No, antes no. Iba al club y ibas con un respeto, ¿me entendés? Yo empecé a ir, me hice socio en el año 54. Mi padre era de Urupán, ¿no? Trabajó mucho y fue el socio número 2 de Urupán. Sí, pero cuando le dije, cuando yo nací él me hizo socio de Urupán. Pero yo frecuentaba mucho Urupán, pero como yo era socio de Urupán, un día le dije, mirá, me dice, sí, hacete socio. Bueno, y empecé a ser habitué del Solís. ¿Y qué había para hacer en el Solís? Por ejemplo. Bueno, eran los juegos de mesa. Ping-pong, billar y juego de carta. Pero a veces yo iba
y me permitían entrar a ver donde estaban jugando los mayores, porque Carlos, mi tío, jugaba al muy y al truco allí, entonces él a veces no, vení, y yo, no, vení, y me paraba al lado de él, yo tenía 12, 13 años, entonces me conocían, no era, a veces, pero no les gustaba mucho que fuera, y uno también, es decir, tampoco era, más allá de que habían algunos veteranos que eran, muy macanudo, ¿no? Es decir, respeto y mucho cariño por Massimino. No sé si conoces al hijo, a Ever Massimino. Bueno, hace tiempo que se fueron de acá. Ese fue jefe de telégrafo acá en Pando y era habitué del club. Bueno, y ahí pero el club Solís era fundamentalmente eso, billar, ping-pong, cartas. Sí, porque en aquella época cada club hacía 3 bailes en el año. ¿Viste? Entonces, cuando se acercaba a eso, a los bailes, bueno, ahí se revolucionaba un poco el ambiente del club, porque venía el baile de la primavera, que era uno de los más clásicos, ¿no? Más allá del aniversario, el de la primavera era el que concentraba más interés de todo. Y bueno, y así se pasaba. Pasábamos. Me acuerdo que yo venía a veces al club, allí, dejaba la bicicleta allí en la cosa, y nos íbamos a caminar, íbamos a la plaza, que en la plaza se centraba o concentraba un montón de gente también. Lo único que hacía era dar vuelta a la plaza y caminar y estar allí, o ir al Urupán, que estaba allí al lado, ¿no? ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Yo me acuerdo una anécdota muy buena que vos contaste de un perro que tenía, creo que era Carlos que tenía el perro,
El perro que adivinaba la quiniela. Ah, sí, ese era de Carlos. ¿Cómo era que se llamaba el perro? Nero. Nero. ¿Cómo es esa anécdota? Y además, ¿cómo era Carlos Borriani? ¿Por qué era así? Era un histriónico, ¿no? Él era de primer origen, era zapatero. Mi padre tenía los pies medio defectuosos, y el que le hacía los zapatos era él. Siempre le hizo zapatos, aún después que puso la casa de fotos y todo eso, que dejó la zapatería que le enseñó a uno de los hermanos menores, que sí tuvo zapatería muchos años en la esquina de Independencia y Ferreira. Ahí vivía él ahí, tenía la casa, tenía la zapatería, y en la esquina mismo estaba el otro hermano, Alfredo, que tenía la casa de electricidad, radio y todo eso, que empezaron ahí. Era una persona que era muy hábil en todo lo que hacía. Tenía una bodega en la casa, hacía vino, y era muy uno de los que venía a tomar un poco de vino bueno, que ahí sí venía con Carlito, era Citarrosa. Citarrosa venía, estaba con Carlito, Alfredo y era otro más, era lo que tenía un sótano, ya se iban al sótano y cantaban y todo eso. ¿Cuál es la historia de Nero? Era un perro que supuestamente, no que lo fueran a sacrificar, pero lo iban a dar porque era un perro del ejército, de la policía, no sé bien. Sé que está y no sé en qué situación él llega al perro y le dice, no, yo me quedo con este perro. Si me lo dan, me quedo con este perro, y se lo dieron, y bueno, está. Y el perro, él me decía, y yo tuve la paciencia de enseñar a dos perros. Él me decía, mucha dedicación y solos, que el perro no tenga distracción. Y en la casa de él, empezaba en General Artigas y terminaba en 18 de julio. Era todo una enorme casa. Y entonces tenía lugares, ¿viste?, donde le podía enseñar y eso. Después, cuando se iba para la playa, estaba lo mismo. Él tenía la casa en Santa Ana y se iba con el perro para allá, y la señora estaban solos allí, y el perro sabía todo eso, y entonces andaba siempre con él, andaba al costado de él, salía, y cuando iba a ser mandado, andaba con una canasta, le daba la canasta a él, y el perro ponía las cosas y el perro llevaba la canasta con todo. Y tenía todas esas artes que le había enseñado. Le decía, ¡pa! Estoy medio resfriado, las cosas, y se dejaba el pañuelo en el bolsillo de atrás, una puntita ahí, el perro iba atrás, sacaba el pañuelo del bolsillo y se lo daba. Tenía todo ese tipo de cosas que le había enseñado al perro. Pero la pasión de él era enseñar el básquet. Y acá, de algún año menos que yo, hasta que le dieron las ganas, hasta mi hijo fue también a aprender ahí con él, que se reunían un montón, y la pasión de él era enseñar, y el básquetbol. Esa fue
la gran pasión de él. Si mirás hacia atrás, ¿qué se extraña de ese Pando? De aquellos años, de aquella sociedad. Lo que pasa es que se extraña, bueno, hoy salís a caminar por General Artigas, por una gran casualidad te podés encontrar con 3 conocidos y pasás al lado de 200 personas. En aquella época pasaban 3 y los conocía a los 3. ¿Entendés? Es decir, fulano es de tal barrio, fulano son de tal otro, aquella gente viene de allá. Bueno, viste, mi abuela materna tenía una casa, un almacén grande en Piovene, allá en 5 Esquinas, mismo 5 Esquinas. Ahí tenía almacén, tenía bar y tenía panadería. La panadería la tenía alquilada, el bar y el almacén la atendían 2 hijos de ella. Y yo pasaba mucho tiempo ahí de niño, ¿no? Que tengo, por supuesto, los recuerdos de la infancia esa ahí en la casa de mi abuela. Pero salías de ahí caminando, ¿no? por Piovene y te encontrabas ya ahí en Piovene y Varela, todo eso era todo un campo, Sí, no había nada. Ahí teníamos la cancha de fútbol que nos juntábamos más o menos en la edad de 11, 12, 13 años, nos juntábamos ahí casi todas las tardes. Era muy, no digamos pasiva, pero era más tranquila la vida, ¿viste? Es decir, claro. Tenías tiempo para todo. Una cosa que recuerdo, sí, que después se perdió, que no quería dejarla, pues me acordaba, eran lo que se llamaban los campamentos, en los momentos de las elecciones nacionales. ¿Campamentos dónde? Bueno, campito que había era un campamento que se hacía. Campamentos grandes, por ejemplo, ahí había un campamento. Hacían esto. Mucha gente venía de los alrededores. Sí. Entonces, ya una semana antes o algunos más, los clubes, porque en aquel momento eran clubes, no había comité de base, eran clubes. Los clubes, los sectores, los que eran relativamente fuertes, ya armaban su campamento ahí y empezaban a recibir gente y estaban 10 días ahí. Los mataderos le traían toneladas. 10 días antes de las elecciones. Sí, 10, 12 días. ¿Y participaste vos en algún campamento? Nosotros íbamos, los campamentos, lo que se llamaba campamento, no es el concepto que tenés hoy de una carpa, de cosas. Sí, eran parrillas grandes. Adentro de los clubes. No, en los campos, en el campo. Ah, en los campos. En los campitos, por eso te digo, allí, frente a donde era la cancha del Pando, que estaba allí frente, ahí había otro campamento grande, más abajo, donde están las viviendas, donde está el salón ahora, sí. Un poquito más abajo. Los campamentos, había otro campamento enorme, ¿no? Estaban los campamentos de los Colorados. ¿Los preparaban para votar? Ahí está, recibían a la gente y ¿Estaban los campamentos qué? ¿Los Colorados? Los Colorados y los blancos, pero dentro de los Colorados estaban los sectores. Y dentro de los blancos también estaban los sectores, los herreristas, ¿no? Entonces, eso... Y ustedes andaban ahí en la vuelta. Y nosotros, seguro, íbamos a la vuelta. El último, o los últimos días, estaba prohibido los juegos
de azar, seguro, pero estaba prohibido. Pero como la porque policía no además podía, la policía no actuaba, había dos cosas, pero una sobre todo, que se jugaba muchísimo, era la taba, ¿no? Las canchas de taba, se jugaba mucho. Y a veces, seguro, en el año 50, todavía estaba el recuerdo del golpe de Estado, que por supuesto yo no participé, pero sí, la gente, y tenía miedo a una guerra civil. Ahora, con la elección del 50, mi madre no nos dejó salir 2 días antes de las elecciones, encerrado en la casa, no nos dejó salir. Bueno, ella tenía miedo a una revuelta, a una revuelta social. Sí, porque sí, bueno, después leyendo historia y todo eso, no había nada que indicara que podía haber eso. Ya en el 54 era distinto porque, primero, porque ya uno era más grande, y entonces ahí sí, arrancábamos en el 54, en el 58, en el 62, todo eso, que fueron los campamentos. Después en el 66 también, después vino el golpe de Estado, no hubo elecciones y después no hubo más campamentos. Ya se entró a hacer de otra manera, pero eso era muy pintoresco, muy pintoresco. David, vos decías, vos nos contabas, yo nací acá y toda mi vida transitó por siempre por Pando, ¿no? Más allá de que después mudaste la fábrica. Quiero cerrar con esto. ¿Qué significa para vos Pando? En la dimensión que sea, es mi casa. ¿Entendés? Porque no solo que viví toda la vida, sino que los sabores y los sinsabores fueron acá. Bueno, acá conocí a mi señora y yo me novié en el año 57 con ella. Y me casé en el 67. Ya ves, ¿qué puedo sentir de Pando? Siento todo. Acá tuve mis hijos, tengo mis nietos. La educación que recibí, la recibí acá. Toda la educación. La buena y de las otras. Las otras eran en el colegio y la escuela. Entonces, ¿qué voy a sentir por Pando? Siento todo. Y anoche cuando Javier decía, sí, canario, pero de Pando, es cierto eso. Uno cuando lo ubican, y a uno cuando le dice, vos sos de Canelones, uno tiene que priorizar aquello. Sí, Canelones, sí, pero de Pando. ¿Un sueño? Mira, sueño, yo a veces les cuento y no digo que no me creen, pero queda ahí. Un sueño que yo tuve y se realizó realmente fue cuando tenía 15, 16 años. Para mí lo que era muy importante era tener un hijo. Esa era, ¿me entendés? Una cosa así. No sé decir por qué ni nada, porque mirá que yo he hablado con muchísima gente.
Nunca se me ocurrió hasta cuando me iba a casar o cuando estaba para casarme. Yo no tenía ni novia, ¿no? Pero a mí aquello me tenía, vas a decir, si un día podía tener un hijo. Bueno, y se dio. Y creo que así como sueño ¿no? Tener... ¿Y qué le pedís a la vida? A esta altura de la vida mía, tengo 84, ya me dio todo lo que tenía que dar y tal vez me dé cuerda para un poco más. No le pido, no le puedo pedir nada. En sí no me puedo. ¿Qué deseo? Bueno, sí, desearía que toda la otra generación, la que viene atrás, esta que está allí, que le vaya bien y que sean felices como fui yo, como soy yo. Yo soy una persona, de repente no lo demuestro, pero yo me siento feliz, ¿viste? Porque tuve la suerte en la vida de no tener complicaciones de enfermedades, por ejemplo, en lo personal y eso, pero tampoco cuando perdía a mis padres, tenían 80 y pico de años, vivieron su vida, ¿me entendés? Sí, sentís eso, pero 2 hijos sanos también, están ahí a medio metro de nosotros, todos los días. Entonces, no ambiciono mucho, más que eso, ¿no?